El presente trabajo se realiza con el propósito de un mejor entendimiento y aprendizaje del Renacimiento al barroco español. Nos muestra varios puntos a destacar muy importantes que nos permiten una mejor comprensión y entendimiento del tema previsto. Ahora bien, hablemos del contexto histórico. La decadencia política y militar del siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Ahora bien, el Renacimiento español es la expresión empleada para designar a la influencia y al desarrollo que se dio en España del movimiento artístico y científico, originado en Italia en el siglo XV y que se fue expandiendo por el resto de Europa occidental en el siglo XVI, conocido como el Renacimiento. Las continuas guerras, la crisis política y económica de España a lo largo del siglo XVII determinaron una visión del mundo opuesta a la optimista propia del Renacimiento. Las primeras expresiones escritas con elementos literarios considerados netamente barrocos se llevaron a cabo en Inglaterra, Italia y Francia, en una época considerada en depresión económica, estancamiento o comercial y otros aspectos. Por ejemplo, como las luchas religiosas, rivalidad entre católicos y protestantes, crisis económica, las guerras provocaron empobrecimiento, descenso demográfico a consecuencia de las guerras y monarquía absoluta. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra transcurrió entre dos épocas, la renacentista, que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI, y la barroca, que abarcó el siglo XVII y XVIII. En su obra se refleja en este periodo de transición y crisis. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. No se conocen muy bien sus estudios que cursó en la infancia y adolescencia, pero es probable de que no haya llegado a la universidad. A los 18 años tuvo que huir de Italia por herir a un hombre. Una vez en Italia entró al servicio de Cárdenas. Más tarde se alistó para soldado y partió a la batalla de Lepanto en 1571, donde recibió un disparo en el pecho y en el brazo izquierdo. Perdió mucha movilidad en su llama y fue llamado el Manco de Lepanto. En 1575 fue apresado y llevado cautivo junto a su hermano de Argel. Estuvo prisionero 5 años hasta que sus familiares trinitarios pagaron su rescate. De esta época se conocen algunas obras como son Baños de Argel y Los Tratos de Argel. Cuando regresó a Madrid, encontró a su familia en ruinas. Se casó en Toledo con Catalina de Salazar y Palacios y su vida militar también estaba en ruina. Intentó sobresaltar en las letras en 1885 y publicó la novela de Galatea y Lucha, sin éxito, pero destaca en el teatro. De la poesía. Pese a que una poesía ocupa una importante parte de la obra del autor, es claramente inferior a su prosa. Aún así, en ocasiones alcanza una notable calidad destacada en los romances y en la poesía burlesca. El viaje del Parnaso es el único poema narrativo extenso de Cervantes, inspirado en Cesare Caporali di Perugia. Narra autobiográficamente un viaje fantástico al Monte Parnaso a bordo de una galera. Se intenta comentar el estado de la poesía de la época en general. El autor incluye sus poesías en libros de prosa como la Galatea y se une a la estética renacentista. Novela. La novela de Cervantes es esencial para el desarrollo del género en la literatura española. Miguel de Cervantes ejercitó los géneros narrativos habituales en la segunda mitad del siglo XVI. La novela bizantina, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca, la sátira lucianesca, la miscelánea renovó un género, la novela, que se entendía entonces a la italiana como relato breve. Por lo tanto, la obra de Cervantes supone la asimilación de toda la narrativa anterior y la apertura de nuevos caminos de género, además de introducir al castellano la novela corta italiana con las novelas ejemplares.
Inicia la novela moderna con El Quijote, también escribió la novela pastoril llamada La Galatea y la novela bizantina titulada Los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Explicación y análisis del libro Don Quijote. Cervantes en este libro nos cuenta la historia de un hidalgo, Alonso Quijano, que él, enloquecido por la lectura excesiva de libros de caballerías, donde se narran aventuras fantásticas de caballero, princesas, magos y castillos encantados. Entonces él decide emular a un caballero andante, emprende la travesía con su viejo caballo Rocinante y acompañado de un escudero que era Sancho Panza, un labrador al que consigue convencer con promesas de fama y riqueza. Además, como todo caballero, él también necesitaba una dama y convierte el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado en la hermosa Dulcinea del Toboso, para encomendarse a ella. Asimismo, él se rebautiza con el nombre de Don Quijote, para embarcarse en un recorrido por España. ¿En busca de qué? En busca de proezas, justicia y gloria. La pausada y corriente conversación entre Don Quijote y Sancho Panza en su constante andadura es algo esencial en la novela, porque durante estas andanzas sus caminos se cruzan con otros personajes. Esos personajes cuentan sus historias y quedan perfectamente individualizados por su modo de hablar. Gines de Pasamonte, con su orgullo, con su actitud y con su jerga. Doña Rodríguez, demostrando a cada paso simplicidad. El primo que acompaña a Don Quijote a la cueva de Montesinos manifiesta su chifladura erudita. Los duques con su dignidad, el canonismo con su discreción, el vizcaíno, el cabrero y el mismo Sancho con sus deformaciones idiomáticas tan reales provocan las risas del lector. Pero no todas las andanzas son placenteras ni graciosas, en algunas especialmente, como en la segunda parte. Don Quijote y Sancho Panza se convierten en centro de burlas, embustes y engaños. Hacia el final Don Quijote ya no es el mismo personaje cómico y grotesco, y es tratado con más respeto por el autor. En ocasiones logra tener éxito con sus aventuras y es más reflexivo y lúcido. En conclusión, podemos ver cómo hemos aprendido y conocido el tema, pero sobre todo a familiarizarnos. Es interesante, ya que aprendemos sobre una época muy diferente a la que vemos hoy en día, y muy importante para nuestro conocimiento conocer la historia. Vimos y conocimos la vida y obra de Cervantes y el gran éxito que ha tenido a lo largo del tiempo. Porque cabe resaltar que El Quijote es la obra cubre de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la obra de ficción más traducida del mundo y la más leída después de la Biblia.